la mitad de la insulina que se vende en el mundo se produce de esta manera, simplemente utilizando, como ustedes ven, el conocimiento de un par de curiosos que quería estudiar cómo funciona la levadura y descubrieron nuevo conocimiento. Este alfa factor no se conocía, ¿no es cierto?, factor alfa, y alguien vino y tomó la oportunidad, cosa que es muy importante. Pero nada hubiera sucedido si no hubiera habido estos científicos. Nada, absolutamente nada. Ni tampoco nada hubiera ocurrido si esos científicos existen y alguien los obliga a hacer algo que tiene que ver con una utilidad en forma demasiado inmediata. Y esto sucedió 10 años después, ¿no es cierto? Por el espejo retrovisor nos dimos cuenta, chita, que fueron importantes esas investigaciones. Y es bien interesante haber vivido y haber convivido con eso. ¿No es cierto? Aquí está, me salté un poquito que la primera parte fue hecha en la Universidad de California en San Francisco en el año 82, otra parte fue hecha en Cairo debido a los experimentos que se hicieron en Berkeley y finalmente salió la insulina. Otro caso interesante es la vacuna de hepatitis B, que se habla tanto. La vacuna de hepatitis B es basada en 3 nuevos conocimientos simples de científicos que estaban simplemente haciendo experimentos que nada tenían que ver con una vacuna, ni habían pensado hacer una vacuna. Y eso éramos nosotros. Por 7 años estuve yo en un laboratorio estudiando la biología de las levaduras, cómo era posible, que también incidió en el otro proyecto, cómo era posible modificar estas levaduras, qué genes tenían, qué programas tenían, cómo uno podría entrar a esta levadura, un programa nuevo y hacerlo funcionar. Fue un estudio de muchos años, pero también en el laboratorio del lado, en el mismo departamento, había una persona que estaba interesada en aislar el virus de la hepatitis B, porque en ese tiempo queríamos estudiar alguna de las enzimas o de las polimerasas de la levadura en un gen, pero in vitro, en un tubo de ensayo. Y la idea aquí era tener un gen que uno pudiese expresar en un tubo de ensayo. Y estaban interesados en un gen viral, porque son muy activos los promotores virales, comparado con otros promotores. Bueno, esta investigación se hizo y después terminó entonces aislando el virus, y más adelante vamos a ver que nosotros ahí, oportunistas, agarramos ese virus, secuenciamos el genoma y aislamos un gen que fue básico para hacer la vacuna. Pero, ¿cómo lo secuenciamos? Resulta que no había en esos tiempos métodos para obtener la información del ADN. El alfabeto del ADN hay que leerlo, y cuesta mucho leerlo. Hoy día no cuesta nada. Se hizo el genoma humano, ustedes saben, se leyó entero, y hoy día se puede hacer una secuencia de ustedes, de todo el genoma de ustedes prácticamente en un día. Pero este hombre, en los albores de la secuenciación del DNA, Andrei Mirzabekov, este era un ruso, un ucraniano en realidad, hoy día, que fue de visita a la Universidad de California en San Francisco, donde nosotros trabajábamos, y dio un seminario que decía, mira, yo puedo químicamente romper las bases del ADN en determinados puntos. Y puedo, por lo tanto, cortar el ADN después de una C, de una A o de una T, etc. Y por lo tanto determinar la secuencia. Leer, esta es la A, esta es esta, estas son 2G, C, etc. Y nos contó de este método y nos explicó este método mucho antes que fuera publicado. Y pudimos usarlo. Y por eso que esa fue otra gran contribución de un ruso curioso, que simplemente era un químico que estaba aislando, ¿no es cierto?, una manera de producir eso. Por lo tanto, ¿qué pasó con todo esto? Una vez que se aisló el gen de... Lo que prácticamente pudimos hacer fue cuando este muchacho del laboratorio al lado aisló el virus, nosotros agarramos el virus y aislamos el genoma. Luego, usando el método de Mirzabekov, ¿no es cierto?, determinamos la secuencia y nos dimos cuenta que en la secuencia del genoma del virus, que es un genoma chiquitito, tiene 3000 pares de bases nomás este disco duro, hay una sección
de 600 pares de base que tiene el programa que da origen a la envoltura del virus. Diablo, ahí se nos ocurrió entonces recién pensar en una vacuna. Claro, tenemos ahora una manera de quizás de producir esta envoltura. Y así fue como, con el conocimiento que teníamos de las levaduras, de los programas que permiten hacer cosas en levadura, agarramos esos programas y lo unimos frente al gen de la envoltura viral y ahora teníamos un pedazo, un programa híbrido en cual había un promotor fuerte que hacía que si metíamos esto en levadura, la levadura lo iba a expresar y el gen de la envoltura viral, ¿no es cierto? Y lo pusimos en la levadura. Bueno, y la levadura, de repente nos dimos cuenta, producía virus de pura envoltura, vacíos adentro. Y aquí fue, lógicamente, cuando nos dimos cuenta que realmente podíamos hacer una vacuna. La levadura es especialmente, porque estas partículas virales no son un solo compuesto, son como 50 compuestos distintos porque está formado por la membrana de la levadura, ¿no es cierto?, más el antígeno principal de la proteína, dando origen a una verdadera envoltura vacía, con todos los atributos y con todo, muy parecida al virus, pero sin embargo no era infectiva. Por lo tanto, era una vacuna ideal. Uno se la ponía a alguien, lógicamente, y le producía anticuerpos. Y uno de los primeros que se la puso es Pablo Valenzuela, y ahí está un poco asustado, pero funcionó muy bien. Funcionó tan bien que fue considerado como el producto más importante desarrollado en el año 1986 entre los nuevos productos. El segundo fue un auto, no sé cuánto, y otro tercero. Pero ustedes se dan cuenta cómo apareció esto. Nadie de nosotros se juntó a hacer una vacuna de hepatitis B. Cosas que aparecieron de la investigación básica de muchos científicos, que fueron combinadas. Como vamos a ver, aquí hay un factor que lo vamos a discutir quizás más al final, donde la cercanía influye. No sacamos nada con tener, ¿no es cierto?, descubrimientos, si no los podemos asociar con otro, porque muchas veces, ¿no es cierto?, llevar a algo que puede ser importante para la humanidad requiere varios pedazos de conocimiento juntos que puedan elaborarse para producir el efecto, ¿no es cierto? Por eso es que es importante la cercanía entre los investigadores. Ojalá el agrupamiento exagerado, que estén al lado todo el día conversando y hagan cosas distintas, es muy importante en la ciencia. Les iba a decir otra cosa que ha sido importante en ciencia, que es, y la quería mencionar porque yo creo que va a ser uno de los descubrimientos más importantes y que más nos va a impactar en la medicina del futuro, que es la biología de las células madre. Las células madre y el óvulo fecundado es la madre de las células madre, porque ustedes entienden que un óvulo fecundado da origen a un ser completo. Tiene toda la información del ser completo. Y eso ocurre a través de lo que se llama la biología del desarrollo. La biología del desarrollo fue un área de la biología muy activa y muy popular en los últimos 50 años. Porque en realidad que era interesante, había mucha curiosidad. ¿Cómo es posible que una sola célula de origen, sin ninguna otra cosa que se agregue, ¿no es cierto?, aunque algunas cosas se agregan, digamos, en los embriones, de origen a un humano completo? Entonces aquí había muchos misterios, muchas etapas, y eso es lo que, ¿no es cierto?, se estudió en la biología del desarrollo. Uno de los grandes investigadores en la biología del desarrollo es John Gurdon. John Gurdon sacó el premio Nobel en el año 2012, es un hombre que ya ha venido 5 veces a Chile. Ha sido amigo de muchos chilenos y hemos tenido la suerte de oír muchas de sus conferencias. Pero John Gurdon hizo muchos de los experimentos que permitieron entender cómo un óvulo fertilizado a través de un embrión, que después se desarrolla en múltiples etapas, da origen a un ser humano. Y resulta que el trabajo de Gurdon
y de muchos otros en estos 50 años, ¿no es cierto?, detectó que habían una serie de factores que eran requeridos para pasar de aquí hasta acá. En las distintas etapas se usaba un nuevo factor. Cuando digo factor me refiero a una molécula como una proteína que hace algo. Y esos factores, lógicamente, que vienen del disco duro. Y esos factores son distintos porque en algún momento el disco duro activa un programa, ¿no es cierto?, otras veces otro programa. Y habían una serie de factores que se activaban para ir de aquí a acá. Pero también descubrieron que habían varios factores que estaban aquí que desaparecen en el camino. Y eso era interesante. No solo aparecen programas nuevos, sino que programas se silencian, seguramente para hacer actuar los nuevos. Entonces es una combinación entre programas que se activan y programas que se silencian. Y si uno lee los papers de este tiempo, son impresionantes. Uno los lee ya ahora que se sabe cómo ocurre esto, pero uno mira cómo se empiezan a dar cuenta, simplemente por curiosidad, cómo ocurren estas cosas. Incluso a muchos se equivocan, pero otros después no lo corrigen. Eso es lo que pasa con la ciencia. Cada vez que tenemos un descubrimiento y lo publicamos, se va todo el mundo. Nosotros somos altamente evaluados. Por eso que tenemos que ser rigurosos, porque el que hace un error, adrede o no, tarde y temprano se va a descubrir, alguien va a descubrir porque va a repetir el experimento. Y no lo va a repetir la gente del mismo país o la gente de la familia, lo va a repetir el más riguroso de los científicos en todo el mundo. Solamente para publicar un trabajo, ¿no es cierto?, se necesita una revisión por 3 científicos. Yo tengo como ciento y tantos trabajos que requieren revisión de comité editorial. Por lo tanto, 360 revisores han revisado los trabajos que yo he publicado y así todos los otros científicos que existen en el mundo. Bueno, pero aquí apareció entonces Yamanaka, un hombre tremendamente curioso. Empezó a pensar cuáles son, ¿no es cierto?, estos factores que desaparecen en el paso de un óvulo al humano. Se concentró en estudiar los programas que se silencian. Y dijo, ¿y qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora si yo agarro una célula humana totalmente diferenciada? Porque en el fondo la diferencia aquí es que puede ser cualquier cosa, pero las células aquí ya están en su etapa final, se llaman diferenciadas, porque aquí ya no tenemos una célula que es buena para todo. Tenemos células neuronales, tenemos células musculares, tenemos células del hígado, del páncreas, cada uno tiene sus programas activados en que hace una cosa distinta. Por lo tanto, lo que se llama esto, células diferenciadas de un organismo adulto. Ya no son multipotenciales, ya encontraron. Y siempre se creía que este era el punto final. Por ejemplo, si ustedes toman una planta y le sacan un cogollo y la plantan, sale una planta idéntica de nuevo. Pero en el hombre ustedes no le pueden sacar un dedo, ponerlo en algún medio y sacar un humano. Porque nunca se pensó que el producto final tenía plasticidad, podía volver atrás. Y ahí está la gran curiosidad de Yamanaka. Dijo, pero quizás se puede volver atrás. ¿Ah? Entonces, lo que hizo... Ya no me está funcionando. ¿Ah? No funcionó más. A ver, ¿qué pasó? ¿Aprieto? ¿Esto es para atrás? No me funciona ni uno. A ver, espérate, quizás me funciona esta otra cosa que tengo en el bolsillo. Tampoco. ¿Algún seco para la computación? Ya, gracias. ¿Viste? Sí. Gracias. Estábamos en que Yamanaka se le ocurrió entonces empezar a probar todos los factores que desaparecen en el caso anterior, de óvulo a humano. Y encontró cuatro factores bastaban para tomar una célula totalmente diferenciada, una célula de piel, ¿no es cierto?, que queda, si no la tocamos, queda de piel toda la vida, entre que nace y muere sigue siendo célula de piel.
y ¡trash! Encuentra células madre. Una célula muy parecida al óvulo en el sentido de que es totalmente potencial, tiene toda la potencia. Este simple experimento, lógicamente yo lo digo en 2 minutos, el hombre se demoró como 4 años analizando cuánto factor había, pero hombre, le dio el premio Nobel. Su curiosidad fue interesantísima. No lo hizo para ganar plata, ni para algo utilitario, ni para resolver una enfermedad, nada. Lo hizo porque de repente se dio cuenta que los humanos no éramos tan totales y estables, éramos inestables. Bastaba sacar una célula, ponerle estos 4 reguladores y ahora teníamos una célula madre que es multipotencial y puede hacer cualquier cosa. ¿Cierto? Y esto tiene una implicación ahora en biomedicina. Ahora uno se da cuenta por el retrovisor lo importante que fueron los experimentos de Gurdon y los experimentos de Yamanaka. ¿No es cierto? ¿Qué pasa? Un solo diapositivo puede resolver esto. La posibilidad de transformar un fibroblasto de un paciente permite obtener células madres o pluripotentes de este paciente específica, con el disco duro que corresponde al del paciente, ¿no es cierto? Y estas se pueden ahora diferenciar, y esto es lo que se había estudiado con la biología del desarrollo, ¿no es cierto? Conociendo todos los factores, y de repente de estas células que obtuvimos de la piel podemos hacer neuronas, podemos hacer células del cardiomiocito, podemos hacer células hepáticas del hígado, podemos hacer células del páncreas que producen insulina. Hoy día ya estos experimentos que se hicieron en el año 2009-2010 fueron publicados, ya están en la clínica. Ya es posible repoblar órganos que están inactivos o echados a perder, por ejemplo el hígado, con células hepáticas provenientes de este procedimiento. Y aparentemente, cuando uno le pone a un humano que tiene el hígado destrozado, células hepáticas cerca, se van al tiro al hígado. Las células hepáticas tienen una afinidad que todavía no se entiende bien, pero no se van al vaso, ni se van al estómago, ¿no es cierto? Se van al hígado, porque de alguna manera son células hepáticas y ahí hay algo en su naturaleza que las hace repoblar el hígado. Y si uno necesita repoblar el páncreas, ¿no es cierto?, transforman células del páncreas y se las agrega a alguien que en las células del páncreas no está funcionando. Es, por lo tanto, una cosa que va a revolucionar, porque se van a acabar los trasplantes. ¿Para qué queremos trasplantes? Y en segundo, ¿para qué queremos trasplantes? Los trasplantes incluso son rechazados. Mario va a tener que perder un poco su trabajo, Mario Rosenblatt allá, que trabaja, ¿no es cierto?, en rechazo a los trasplantes. Marito, aquí tenemos células de la persona, ¿no es cierto? Y una vez que hagamos lo que necesita esa persona, se lo ponemos de vuelta. ¿Ah? Y figúrense ustedes lo que esto va a ser para la biología del futuro, y figúrense ustedes lo importante que resultó ser la curiosidad de John Gurdon, la curiosidad de Shinya Yamanaka, ¿no es cierto? ¿Quién iba a pensar cuando hicieron los experimentos que íbamos a estar aquí? Por eso que es importante esta curiosidad. Y rápidamente, no sé si rápidamente o no, ¿a qué hora empecé? 12:15, ¿no es cierto? 20 para la 1, ya, entonces todavía estoy bien. Les quiero mostrar un ejemplo hecho en Chile y un ejemplo que está en Chile. Les voy a mostrar un poco lo que pasó con mi amigo y colega de muchos de los que están aquí, Luchito Burcio. Lucho Burcio era un curioso tremendo, vivía en Valdivia y lo que él estudiaba era simplemente la estructura de los espermios de ratón y qué es lo que pasaba con los espermios cuando entraban al óvulo y qué es lo que entregaban al óvulo. Él estaba con la idea de que no era solo el ADN, porque el ADN es lo más importante que entra al óvulo, porque resulta que el óvulo fertilizado, ¿no es cierto?, es esta conjunción de dos, ¿no es cierto?, herencias genéticas distintas. Pero resulta que él se dio cuenta de que estos espermios de ratón contenían otras moléculas. Y contenían unas moléculas nuevas, que es un RNA. Y le vamos a llamar RNA por ponerle un nombre nomás, porque no les voy a explicar toda la estructura. Simplemente
contenían una novedosa molécula descubierta en los espermios y presente después se dio cuenta que estaban en todas las células animales. Y se dio cuenta de que esta molécula nadie la había encontrado en el mundo y es una molécula que al parecer es un blanco importante y una parte de un camino metabólico que tiene que ver con la proliferación celular, con la división de células, la habilidad de dividirse. Luchito, tomé contacto con Luchito por puro suerte, serendipity, como yo dice. Yo tenía una empresa de biotecnología en Santiago, muchos de nosotros la armamos, algunos de los que están presentes, y necesitábamos un jefe de investigación. Y hablé con algunos amigos míos del sur, de Concepción, Krauskopf, por ejemplo, y me dice, oye, el mejor biólogo molecular de Chile está en Valdivia. Y allí me fui a Valdivia a tratar de contratar a Luchito Burcio. Lucho Burcio se resistió hasta el último. Estoy bien en Valdivia, hombre, que no me hagas irme a Santiago. Todavía no entiende Santiago 15 años después que se vino. Y además me dijo, no me interesa porque tengo un proyecto que quiero terminar. Y es lo que estoy trabajando aquí con estos espermios. Pero eso no me detuvo y le dije, oye, vente con tu proyecto. Porque había tenido problemas para conseguir financiamiento en Chile. Lo encontraban que lo que estaba haciendo él no era suficientemente aplicado como para conseguir darle plata. Yo le dije, vente a mi empresa y tú puedes trabajar en tu proyecto. Gratis, yo lo voy a financiar. Lógicamente que por suerte le dije, si sale algo bueno, nos vamos a media. Sin tener idea que iba a salir, pero siempre pensando, porque toda mi vida me he dado cuenta de que la mejor ciencia y los mejores científicos, tarde o temprano, resultan con algo que sirve mucho más que los que están haciendo la ciencia aplicada. Esta era típica ciencia por la curiosidad. ¿Qué pasó? Que después nos dimos cuenta, y él se dio cuenta, de que si uno destruía esta molécula nueva, rara, que nadie conocía, que estaba en los espermios y que al final se descubrió en todas las células, resulta que estaba en distintas proporciones en la célula normal que en la célula cancerosa. Y resulta que si uno destruye esta molécula en las células, las cancerosas mueren, pero a las normales no les pasa nada. ¿Se dan cuenta de lo que significa eso? De repente, estudiando la molécula, nos dimos cuenta, chita, aquí hay algo que está en todos los organismos animales, no hemos visto plantas ni otras cosas, que si uno la destruye, las células que se proliferan rápidamente, como las cancerosas, se mueren, se suicidan, entran en lo que los científicos llamamos apoptosis, que es una muerte celular acelerada. Por lo tanto, esto sí que fue interesante. Por suerte que me alía con él. Porque esto sí que tiene ahora una posibilidad en ese tiempo de que fuese útil, lógicamente, para el cáncer. Si tenemos algo que mata a la célula cancerosa y no le hace nada a la célula, ¿entendí? Y aquí les voy a mostrar algunos experimentos. Estas son bonitas células al microscopio de cáncer humano de vejiga. Y si yo le pongo una droga que rompe esta molécula, miren lo que pasa con las células. Queda un 10% de células y en mal estado todavía. 90% de las células son destrozadas. Hago el mismo experimento con células de cáncer humano de próstata. Bueno, pasa lo mismo. Y así tratamos 60 células de cáncer. Resulta que es buena para todos los cánceres. Qué raro, pero qué interesante. Gran descubrimiento de Lucho. Y si uno usa ahora una célula humana de piel, que es totalmente normal, y le planta, ¿no es cierto?, la misma droga, la misma flecha contra esta molécula, da igual, no le pasa nada. ¿No es cierto? 95% de las células son exactamente iguales y no tocadas. Qué interesante, ¿ves? Cómo la curiosidad de determinar qué diablo eran las moléculas que tenía el espermio cuando se ponía en el ratón frente al óvulo de la ratona, tenía una cosa totalmente distinta en los seres vivos. Bueno, de aquí adelante las cosas anduvieron más o menos rápidas y decidimos entonces ya formar una empresita de tal manera de poder
buscar a algunos inversionistas y poder hacer algunos experimentos. Y les voy a mostrar un par de experimentos nomás que se han hecho en el laboratorio de Lucho ahora, estudiando entonces la posible uso de esta tecnología, de este conocimiento nuevo, en terapia de cáncer en ratones, por lo menos, ¿no es cierto? Y así creamos tumores en ratones, inyectándole, ¿no es cierto?, una pequeña cantidad de células tumorales humanas. Aquí hay que usar un ratón especial, por eso que lo puse en amarillo, porque es un ratón que acepta cáncer humano. Si ustedes le ponen al ratón común y corriente de laboratorio células de cáncer humano, el ratón las expulsa, ¿no es cierto? Son distintas, hay rechazo por el sistema inmune. Entonces esta es un ratón que se vende en todo el mundo por el cual uno puede hacer experimentos de cáncer humano. Entonces le ponemos, ¿no es cierto? Le hacemos un tumor chiquitito, como más o menos una lenteja. Una lenteja en un ratón es un tumor de este calado, de un puño, en un humano, más o menos. Y en ese momento, ¿no es cierto?, o no lo tratamos y le aparece un tumor suficientemente grande que tiene que ser sacrificado tarde o temprano. En 20 días el ratón tiene que ser sacrificado, porque si no se trata, son células muy agresivas, de un cáncer muy agresivo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si la tratamos ahora con nuestra droga, que afecta esta molécula rara y que en cultivo, en una placa, mata las células cancerosas? ¿Qué pasa con esas células cancerosas? Y les voy a mostrar un ejemplo de ese experimento, que lo tenemos aquí. Este es un poquito complicado, pero ustedes son gente muy inteligente. De aquí para arriba es el tamaño del tumor, en milímetros cúbicos. Un tumor de 500 a 1000 milímetros cúbicos es una bolita de este porte, en el ratón, de este porte, nuevamente en un humano. ¿Qué hicimos aquí? Le inyectamos al ratón en la espalda para poder ver el tumor. Por mucho que sea cáncer de próstata, por ejemplo, no podemos estar inyectando en la próstata. El cáncer es tan tremendamente activo que basta con ponerlo. ¿Ah? ¿Se cayó? Ahí está. En el lomo, ¿no es cierto?, inyección de células de cáncer de próstata, le hacemos un tratamiento con este arco y flecha que les mostré, que se dirige específicamente a esta molécula que había descubierto el Lucho, y vemos que en los azules tenemos el tratamiento con nuestra droga, ¿no es cierto? Se produce un tumor de aproximadamente 50 a 80 milímetros cúbicos, pero después el tratamiento se sube un poquito el tumor, pero termina finalmente el ratón libre de cáncer. Y el ratón control, el que no se trata, ¿no es cierto? Como les decía, el tumor crece y llega hasta un tamaño de 1500 milímetros cúbicos y el ratón debe ser entonces sacrificado. Esto indica que lo que veíamos en ese cultivo con las células se traduce perfectamente a una situación in vivo. Así que chita que es activa la molécula, chita que rara vez ustedes encuentran en literatura. Yo no he visto nunca en la literatura del cáncer del mundo un efecto tan claro como este. Hay otro experimento también, que yo creo que es el segundo que les voy a mostrar antes de terminar, que es simplemente también terapia de cáncer en ratón, pero ustedes saben que es lo que pasa con los humanos. Normalmente, cuando los humanos ya tienen un tumor, incluso en forma de una bolita, es más fácil extirparlo y después tratar que tratar de disminuir una cosa que está ahí arraigada y con mucha potencia de seguir creciendo. Ustedes saben lo que es la cirugía, se saca el tumor, ¿no es cierto? El tumor se saca, quedan estos ratones totalmente sin tumor, aparentemente sin cáncer, pero sin tumor. Se dividen en forma aleatoria en dos. Uno se trata, ¿no es cierto? Unos no se tratan, y lógicamente que a los 20 días de nuevo hay un tremendo tumor. Pero si nosotros lo tratamos con la molécula, ¿no es cierto?, mágica esta, resulta que nunca le sale el tumor de vuelta. No hay metástasis y no hay tumor. Se puede ver en este experimento. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un ratoncito en que le inyectamos células de cáncer de riñón en tiempo cero. Estos son días, ¿no es cierto? Y estos son milímetros cúbicos del tamaño del tumor. A 20 ratones le hacemos la misma cosa
Y cuando tiene 1000 milímetros cúbicos, una bolita grande, se la sacamos, le hacemos cirugía, lo volvemos a cerrar, y estos 20 los dividimos en 2 grupos, o 12. 6 no los tratamos, y el tumor crece de nuevo, hasta un momento que es tan grande que hay que sacrificar. Y los otros 6, que están en rojo, le hacemos un tratamiento intravenoso con esa molécula, y miren ustedes lo que pasa. Nunca se supo más de cáncer. Este ratón se puede cruzar con otros ratones, tener descendencia, tener hasta nietos, y ninguno de los nietos vuelve a aparecer el cáncer. Esto es impresionante y hace que esta tecnología sea tan efectiva. En este mismo experimento, que lo puse aquí ahora más como reducido, hicimos lo siguiente. Le sacamos una muestra para ver la metástasis cuando el tumor de los no tratados alcanzó ese nivel. Vimos, bueno, tiene un tumor en el lomo, pero ¿qué pasa adentro con el hígado? ¿Qué pasa con los pulmones? ¿No es cierto? Y también hicimos un análisis de la metástasis con los ratones tratados cuando ya estaban felices viviendo sin cáncer. Bueno, los ratones en esta etapa tienen los pulmones llenos de metástasis. Este experimento se hizo con cáncer melanoma, cáncer de piel, que es un cáncer que produce tumores oscuros por los melanocitos de la piel, ¿no es cierto? Entonces uno los puede ver muy fácil. Y aquí se pueden ver. Todos estos son centros, ¿no es cierto?, que ya se estaban llenando, los de estos no tratados, llenando de metástasis. Pero si ustedes ven que fue tratado, mire cuán limpios están, porque esa no es ni siquiera una metástasis, es una cosa negra que nos dijo el gallo que analiza esto, que no era una metástasis. Pero mire, están limpios. Los 6 ratones, totalmente limpios. Y si uno mira no solo los pulmones, sino que mira los hígados. Bueno, lo mismo pasa con los hígados, las mismas. Miramos los hígados ahora y vemos, ¿no es cierto?, los ratones no tratados llenos de futuros cánceres. Este ratón se iba a ir al diablo muy rápidamente, pero los hígados de los ratones tratados están limpiecitos. Bueno, y una de las causas más grandes cuando a ustedes le sacan un tumor y le hacen quimioterapia, es que la cuestión vuelve, hay reincidencia. Aquí no hay reincidencia. ¿Que hay metástasis? Aquí no hay metástasis, siempre que sea tratado a tiempo. Entonces, esto demuestra el poder de esto y voy a hacer algunas reflexiones finales. Quisiera decir que la gracia de esta tecnología, que se descubrió también por curiosidad, es que es buena para todos los cánceres. Es buena para todos los cánceres porque es algo que tiene que ver con esta molécula tiene que ver con algo básico de la proliferación celular que ocurre en todos los cánceres, inhibe cualquier cáncer. Y segundo, como ustedes vieron, estas moléculas no le hacen nada a un animal normal. No se le cae el pelo. Ustedes saben todo lo que pasa con la quimioterapia. No le pasa absolutamente nada. Y parece ser efectiva, entonces nadie nos cree. Nadie creía esto en su tiempo, porque como diablo alguien dice, este es un cáncer para todos es una terapia para todos los cánceres, no le hace nada a nadie, mata las células cancerosas, etc. Medio raro. Medio raro. Todavía está a nivel de medio raro. Les cuento esto porque realmente tiene que ver con un resultado que jamás el Lucho pensó que tenía y ni que estaba cerca cuando él estudiaba esto en Valdivia. Cayó de repente. Y este es un ejemplo claro de lo que pasa con la ciencia derivada de la curiosidad. Es una ciencia que ustedes no la pueden defender, los científicos que hacen esa ciencia, no la pueden defender cuando les piden significancia y futuro. ¿Y qué es lo que va a descubrir usted? Pues si no sabe lo que va a descubrir. Si lo que va a descubrir va a llegar nomás. Si es que lo hace. Pero hay muchos haciendo cosas, por lo tanto a algunos les va a funcionar. Muy interesante. Reflexiones finales. Quería decir alguna antes que hagamos preguntas y respuestas.
la importancia de la densidad es importante. Mira, supongamos aquí tenemos 3 investigadores curiosos, ¿no es cierto?, que desarrollan conocimiento nuevo, que es la base de esto, conocimiento nuevo que ni siquiera se soslayaba que existía ese conocimiento. Y estos conocimientos, cuando resulta que se han descubierto en un departamento, en una ciudad incluso, donde estos investigadores están ahí, ¿no es cierto? No uno en Chile, otro en Rusia y otro en Estados Unidos, capaz hubiera resultado, porque la gran mayoría de estas cosas requiere que la oportunidad se crea con la concentración. Porque si hubiéramos sabido de uno nomás, probablemente no hubiéramos determinado ni medido que eso puede servir para algo. Por lo tanto, muchos investigadores, los que no publican y tienen resultados interesantes, o publican de vez en cuando, o publican en un país raro, cuando uno sabe en otro país los resultados, ya un poco tarde ya, y no puede hacer estas asociaciones. Por eso que es importante que la ciencia no se use como un elemento para la descentralización de un país. En Estados Unidos la ciencia es tremendamente efectiva en este tipo de cosas, pero están 4 lugares de Estados Unidos nomás. Y nadie en Estados Unidos piensa usar la ciencia para descentralizar el país. Bueno, pero los chilenos tontones hacemos eso. Está bien hacer institutos si es que tenemos la plata y la gente en cada una de las provincias de Chile. Pero como no la tenemos apenita en las principales ciudades de Chile, ¿qué sacamos con hacer un instituto en Arica, en Iquique, en Antofagasta? Y al final desperdiciamos la poca plata que tenemos. No tengo nada contra las regiones, pero podemos hacer otra cosa. Una región buena para la música, una región buena para esto. En Estados Unidos nadie pretende, ¿no es cierto?, poner en New Orleans un instituto de primera. Para eso está Harvard, para eso está Stanford, pero New Orleans tiene el jazz. Y si alguien quiere ir al jazz, va a New Orleans. O si alguien quiere ir a la música, la folk music de Estados Unidos, va a 2 estados, donde estaba Elvis Presley, donde nació en Tennessee o Cincinnati, donde está la meca de la música. Y si alguien quiere otra especialidad, va a otro estado. Entonces, no tratemos de diseminar, ¿no es cierto?, un poquito de cada cosa por todos lados para tratar de decir, no, hay que descentralizar Chile. ¿Ah? Descentralizar es más bien darle estoy ya casi, ¿ah? ¿Sí? ¿No? Veo una cara fea porque ya estoy... ¿Ah? Que los presupuestos sean manejados por gente de las regiones, etc. La otra reflexión que se puede sacar de aquí, yo creo, está en lo que estaba hablando de la significancia y el impacto. Esto está siendo una cosa común en el mundo. Se está empezando a rejoder a los científicos básicos y derivados de la curiosidad en que tienen que poner en sus aplicaciones cuál es el impacto. Lo obligan a mentir, poco menos, lo obligan a exagerar o a poner cualquier cosa, porque es imposible que estas investigaciones, ¿no es cierto?, puedan derivar. Habría que poner cualquier cosa. Es imposible. ¿Entiendes? Y eso, el impacto está acá. Acá se ve el impacto, varios años después. ¿No es cierto? Segundo, el financiamiento. Es muy difícil que este tipo de investigación por curiosidad sea apoyado por los privados. A menos que sean privados que son muy largos de vista y no cortos de vista como en general son, le cuesta mucho entregar financiamiento a alguien que no le puede decir qué negocio o qué cosa va a salir de ahí, ¿no es cierto? Por lo tanto, en todos los países desarrollados, esta parte de la investigación es fuertemente apoyada por el Estado. Y uno de los países que más se destaca por esto es justamente Estados Unidos, en que hay un fuerte apoyo a la investigación, cosa que ha estado fallando un poco porque la crisis nuevamente, pero destaca comparado con otros, Israel también y varios otros países de Europa del Norte. Entonces el financiamiento estatal, pero aquí sí, una vez que se conoce esto y que se hace esta relación y que aparece la oportunidad,
el financiamiento privado es mucho más posible y es donde los científicos, en este caso los que están aquí ya con la oportunidad, tienen que tratar de obtener. Y en general se obtiene en muchos países, incluso un poquito en Chile también, eso es posible. Yo quiero terminar, en ciencia en Chile, ¿para qué decir? La verdad es que si uno mira el presupuesto de Chile es un presupuesto para promover la economía, con harto gasto, una tremenda cantidad de gasto. Y uno ve que el gasto en contratación de personal, 10.000 nuevas contrataciones, qué sé yo, gasto en aumento de honorarios, 13%, aumento de viáticos, aumenta con respecto al año pasado, 12%. Los ministerios políticos, que no son ministerios que hacen cosas, sino que hablan y organizan, tienen un 20% de aumento en su presupuesto. Pero si ustedes ven en Chile, 0 lo que se dedica a la ciencia, menos 5 lo que se dedica a las becas Chile y menos 11 a las becas que son para los doctorados que se hacen en Chile. O sea, realmente le importa un comino. La ciencia no está ni a nivel del gobierno ni a nivel de la cultura del país. Los científicos están realmente totalmente desamparados en este sentido, a pesar de que uno puede mostrar muchos ejemplos. Quisiera terminar leyendo una carta muy interesante. Esto se me ocurrió hoy día en la mañana, gracias a mi señora Espósula, me lo puso aquí en un papelito. Carta dirigida a las autoridades de los países miembros de la Comunidad Europea por científicos europeos, titulada "Ellos han elegido la ignorancia". Resulta que Europa, usted sabe, está en una tremenda crisis y lo primero que hicieron algunos de los economistas, siempre pienso que hay economistas que son mucho más inteligentes, pero han parado y han cortado el financiamiento de la ciencia como primer efecto de recuperar la crisis, ¿no es cierto? Ellos han elegido ignorar la crucial contribución de la investigación a la economía, particularmente necesaria en los países más golpeados por la crisis económica. Se está refiriendo a las autoridades de los países miembros de la Comunidad Europea. Ellos han elegido ignorar que la investigación no sigue los ciclos políticos, que la inversión sostenida y a largo plazo es crítica porque la ciencia es una carrera de larga distancia, que algunos de sus frutos pueden ser cosechados ahora, pero otros pueden tomar generaciones para madurar. Que si no sembramos hoy, nuestros hijos no tendrán las herramientas para enfrentar los desafíos de mañana. Ellos han elegido ignorar que la inversión pública en investigación es una fuente de atracción para la inversión privada, que en un estado que propicia la innovación, como los Estados Unidos, más de la mitad del crecimiento económico se ha derivado de la innovación con raíces directas de la investigación básica y que es financiada por el gobierno federal. Ellos han elegido ignorar cómo funciona el proceso científico, que la investigación requiere experimentación y que no todos los experimentos resultan exitosos. La excelencia en ciencia es la punta del iceberg, que flota solamente porque existe una masa de científicos debajo del agua que la están fundamentando, ¿no es cierto? Una cosa es la excelencia, pero Ricardo, esa excelencia no va a funcionar si no están estos otros ahí abajo. Ellos han elegido ignorar cómo funciona el proceso. No, ellos han elegido ignorar la sinergia crítica entre la investigación y la educación, sobre todo ahora que estamos, ¿no es cierto?, tratando de arreglar la educación. Ojalá podamos. Y principalmente ellos han elegido ignorar que la investigación no solo es necesaria para la economía, pero también aumenta el conocimiento y el bienestar social, particularmente para los más desaventajados. Finalmente han elegido la ignorancia y estamos determinados a recordarles que su ignorancia nos puede costar a todos nuestro futuro. Estos son la carta que ellos, los científicos de Europa, mandan a la gente de la Comunidad Europea. Y aquí voy a terminar. Muchas gracias.